En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues quiero comenzar con comentarte una expresión que hizo nuestro Salvador antes de morir en la cruz. Esa expresión la hizo cuando ya no había nada más que hacer, cuando ya había sido entregado todo, cuando ya había hecho todo y ya no quedaba más que una sola cosa: entregar en la mano de Dios su espíritu. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras de nuestro Salvador, sus últimas palabras antes de entregar su vida. Y son unas palabras, hermano, que hoy quisiera que todos nos quedáramos y que pudiéramos decirle eso a Dios cuando ya no podemos hacer nada más, cuando ya lo hemos dado todo, cuando ya nos hemos esforzado, lo hemos intentado y quedamos sin fuerza, quedamos desgastados. Este es el momento cuando nosotros tenemos que decirle: Señor, en tu mano yo encomiendo mi espíritu. La mano de Dios está expresada en la Biblia de una forma muy clara, de una forma que todos podemos entender. Y quiero comentarte una de ellas. Cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, Dios le dijo: no me puedes ver porque te vas a morir, pero hay una cosa que sí te puedo permitir. Mira, le dijo a Moisés, aquí junto a mí hay una peña. Yo te voy a meter ahí en esa peña. Te voy a poner en una hendidura de esa peña. Y hermanos, le dijo algo muy hermoso: yo te voy a cubrir con mi mano. Te voy a cubrir con mi mano hasta que haya pasado mi gloria. ¿Por qué? Si Dios no cubría a Moisés, él se iba a morir. Y la mano de Dios, cubrir a alguien, como lo hizo con Moisés y como lo puede hacer con cada uno de nosotros, eso representa protección. La mano de Dios es algo muy hermoso que también nos deja ver que es una referencia muy clara a su Hijo. Cuando el Padre en esos tiempos le estaba dando a conocer su nombre al pueblo a través de sus acciones, perdonándoles unas y otra vez, mostrándoles misericordia, mostrándoles su amor constante, haciendo milagros, y de muchas formas Dios estaba gritando a su pueblo: conoce mi nombre, conóceme. Sin embargo, el pueblo vemos que no le quiso conocer, pero Dios tenía un plan perfecto establecido desde tiempos muy antiguos, y tenía, digo yo, un as bajo la manga que se iba a encargar de darles a conocer el nombre de Dios. Y quiero leerte Jeremías capítulo 16 versículo 21, que dice: palabras de Dios cuando se dio cuenta que su pueblo no le quería conocer por su nombre. Dijo: esta vez, por tanto, dice la Biblia, he aquí les voy a enseñar esta vez, de una buena vez,
de una vez por todas y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yod-Hei Vav-Hei. Esta vez, dice Dios, de una buena vez les voy a hacer les haré conocer mi mano. Y esa mano poderosa, sabemos que fue su Hijo. Esa mano era la que se iba a encargar, como dice este texto de Jeremías, de que el pueblo conociera el nombre de Dios. Y su Hijo fue el que se encargó de darnos a conocer de una forma poderosa el nombre de Dios a través de sus acciones aquí en la tierra. Y Él dijo: Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer aún. El nombre de Dios, hermanos, es algo hermoso, pero su mano se refiere a su Hijo, y es algo que quiero poner como base de este tema. Cuando nosotros decimos: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, tiene un significado espiritual muy hermoso, en donde nosotros nos depositamos en las manos de su Hijo, del Mesías, de Cristo, para que Él interceda por nosotros delante del Padre. Es un papel indispensable que no podemos ignorar. Entonces, con eso, hermanos, quise comenzar este mensaje, porque nos vamos a centrar en un salmo, pero no olvidemos que la mano del Señor es el Mesías, es nuestro Salvador. Hay algo también muy importante que quiero poner como base también de este estudio. Muchas veces recibimos mensajes bíblicos, consejos, leemos la Biblia, folletos, vemos películas, todo para poder crecer espiritualmente y poder cambiar. Y muchas veces, tristemente, volteamos atrás y vemos un año que pasó, 2 años, 5 años, 10 años, y tristemente nos damos cuenta que no ha habido frutos. Pareciera que la palabra está muerta. Pareciera que la palabra de Dios no es viva, ni tampoco causa eficacia en nosotros. Pero hay algo que está mal. Y no es la palabra, sino uno mismo. Y yo quiero, hermanos, que me acompañen a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde hay un consejo muy poderoso que siempre debemos considerar antes de estudiar la palabra de Dios. Si nosotros ponemos en práctica esto, los resultados pueden ser impresionantes. Dice 1 de Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hermanos, en este momento el Padre está usando mi vida para hablar, pero un error muy grave es ver al hermano hablando la palabra de Dios. Porque así muchas veces hemos visto los mensajes por medio de humanos y nunca vemos el mensaje de Dios a través de esa persona. Nosotros tenemos que verlo como es en realidad, como es en verdad. Dice este texto, la verdad es que tenemos que verlo como la palabra de Dios.
y no de hombres. Y si nosotros, hermanos, vemos o entendemos, escuchamos la palabra de Dios, pensando que en realidad viene del Padre, entonces ahí es donde esa palabra va a actuar en nosotros los creyentes. Quiere decir que va a cobrar vida. Dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir que está actuando constantemente. Su palabra de Dios no está muerta. Por eso es que a veces leemos muchas veces algún versículo y nos toca en lo profundo. Hasta lloramos a veces porque su palabra está viva. Esa palabra siempre tiene que ser así, viva en nosotros, para que actúe y transforme y cambie nuestras vidas. Si nosotros creemos que en verdad esa palabra viene de Dios, entonces yo quiero invitarte esta tarde que cada uno de nosotros vea esta palabra como si en verdad fuera de Dios y no del hombre, porque su palabra está viva y es eficaz, y esa es la que puede transformarnos. Estamos viviendo ahorita, hermanos, unas fechas en la cual, pues, son fechas en donde mucha gente se refugia en la convivencia, se refugia en las fiestas, para tratar de escapar de una aflicción, para tratar de escapar de un problema, de algo que nos está atribulando, y queremos desconectarnos por un momento. La gente en estos tiempos, más que en otras fechas, se refugia en el alcohol, en las drogas, y no se dan cuenta que hay alguien que se preocupa por ellos. Hay alguien, hermano, hermana, amigo, que se preocupa por ti. Y ese alguien hoy te quiere hablar. Y hay una historia de un personaje que muchos conocemos, que se llama David, el cual padeció mucho, sufrió mucho, y hoy quiero que nos adentremos a escudriñar su vida y ver cómo se sentía y qué fue lo que él hizo en esos momentos difíciles. Quiero que me acompañes, hermano, al libro de los Salmos, en el capítulo 31, y ahí nos vamos a quedar, hermanos, porque nuestro mensaje, el mensaje que el Padre quiere darnos, se encuentra en este salmo, en el Salmo 31. Es un salmo que expresa muchas cosas de David, cómo se sentía cuando estaba siendo perseguido. Él escribió este salmo cuando un rey que se llama Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Era una situación muy fuerte, una situación que creo que muchos de nosotros no hemos experimentado, el temor de saber que eres perseguido porque te van a quitar la vida. Y bueno, durante esa persecución, David apartaba espacios para escribir. Dentro de esa tribulación, y es interesante esa acción, hermanos, porque muchas veces nosotros padecemos, sufrimos, tenemos aflicciones, y lo menos que pensamos es en escribir, y mucho más si sé que me están persiguiendo para quitarme la vida. Eso es tal vez una de las cosas últimas que pensaríamos, en detenernos a escribir. Pero David tuvo ese sentir de detenerse a escribir, porque dice la Biblia que Dios pone el sentir y el hacer.
Y Dios le dijo al corazón de David: detente, quiero que apartes un espacio en esta aflicción, en esta persecución que estás teniendo, para que escribas tu sentir, para que sirva de aliento a generaciones postreras. Y yo quiero comenzar este salmo por la parte final, en el versículo 24. Es algo, hermanos, muy interesante, porque David estaba expresando lo que él sentía en una forma personal. Sin embargo, este versículo, el 24, habla, pero ya no habla de él, sino habla de aquellos que podrían haber leído esto en un futuro, como diciendo: sí se puede. Y hay algo muy interesante, hermanos, que quiero que también consideremos. David estaba escribiendo esto y lo escribió, parece ser que en diferentes momentos, cómo se sentía. Escribía una parte, dejaba de escribir, tal vez seguía huyendo, y de repente otra vez volvía a tomar su escrito y seguía apuntando su sentir. No sabemos en cuánto tiempo terminó de escribir este salmo. Tal vez fue en una semana, o fue a lo mejor en un día, en diferentes momentos del día. No sabemos cuánto tardó. Pero algo muy importante es que el rey David estaba siendo perseguido. Iba para allá, corría para acá. Y él tenía un tipo bolso que siempre llevaba con él, porque él era pastor de ovejas. En ese bolso fue donde él guardó las piedrecitas con las cuales atacó a Goliat. En ese bolso me imagino que también llevaba su arma, ¿verdad? Esa honda, que era como una tipo resortera. Ahí guardaba sus cosas. Y entre esas cosas, pues también guardaba aceite, por ejemplo. Y muy probablemente también ahí en ese mismo bolso, o ese morral, guardaba este pergamino, en donde él estaba apuntando este salmo, que posteriormente, por la misericordia de Dios, fue encontrado. Y hoy en día nosotros tenemos la grande bendición de poderlo leer. Y este versículo 24 es un mensaje para nosotros, donde Dios nos dice: quiero que te des cuenta, hijo, que yo guardé este mensaje. Sabemos que es toda su palabra, toda la Biblia, pero hoy quiero centrarme en este salmo, en el Salmo 31, que Dios lo reservó para estos tiempos y que David escribió para nosotros, los que estamos padeciendo, los que estamos teniendo tribulación. Dice este salmo en el versículo 24: esfuércense todos ustedes, esfuércense todos los que esperan en el Señor. Habla de que nos debemos de esforzar. Y yo sé que muchos lo han hecho. Nos hemos esforzado mucho, más allá inclusive a veces de nuestras propias fuerzas. Y con la fuerza, con la ayuda de Dios, seguimos adelante. Y nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos. Pero este mensaje, dice Dios, y tome aliento su corazón. Tome aliento su corazón. En una carrera, los atletas se cansan. Y a veces es bueno detenerse y respirar, tomar aliento. ¿Para qué? Para tomar fuerza y seguir la carrera. Sabemos que estamos en una carrera espiritual y estamos luchando por una corona incorruptible. Pero también tenemos momentos en los cuales
nos cansamos, nos fatigamos, donde decimos ya no puedo más, donde la fuerza ya no responde, nuestro cuerpo ya no responde, y tenemos que detenernos un momento a tomar aliento. Y ese momento se encuentra en la palabra de Dios. Tenemos que detenernos. Si tú te encuentras desesperado por alguna situación, Dios te dice que te tomes un respiro en su palabra y tome aliento su corazón. David estaba escribiendo esto para nosotros, y Dios guardó ese mensaje. Cuando David iba corriendo para acá, y si el pergamino se le iba a caer, se le iba a perder, o alguien se lo iba a robar, Dios no lo permitió. Y hoy en día podemos leer esto, que Dios nos dice que debemos esforzarnos cuando esperamos en Él, y que tomemos aliento. David, hermanos, fue una persona como nosotros, que también tenía sus problemas, sentimientos igual que el de nosotros. Y es un salmo donde vemos cómo es que él se desahoga, pero de repente dice palabras de confianza, después otra vez se vuelve a desahogar y nuevamente dice palabras de confianza, y es una mezcla que vemos ahí, como a todos nosotros nos llega a pasar, porque confiamos en Dios, pero al mismo tiempo nos desahogamos o nos quejamos. David también pasó por eso. Y yo quiero, hermanos, que veamos qué fue lo que David expresó. Lo voy a dividir en algunas partes para tratar de acomodar los bloques. Y vamos a ver cómo era su vida de David, cómo se sentía dentro de esta persecución. Y quiero, hermano, que sepas que la esencia de la palabra de Dios, de la Biblia, es lo que nosotros debemos de tomar siempre. ¿A qué me refiero con esto? Que el rey David estaba siendo atribulado por una persecución de muerte. Y muchos de nosotros no tenemos esa persecución de muerte hoy en día, pero somos atribulados al mismo nivel que David por otras situaciones. Entonces este salmo nos incumbe a todos, que aunque no somos atribulados por motivos de muerte, por persecuciones de un enemigo que nos quiera quitar la vida, sí somos perseguidos y atribulados, somos afligidos por otras situaciones. Llámese enfermedad, problemas, vicios, etc. El versículo 9 comienza unas palabras muy hermosas que dice: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Estoy en angustia. Este salmo, hermanos, el Padre me ha guiado, me ha permitido revisarlo en el hebreo, y yo voy a hacer algunos comentarios. A veces voy a hablar la palabra hebrea. No quiero que esto sea una confusión, y lo voy a hacer para que se entienda a mayor profundidad cómo se sentía David cuando estaba siendo afligido. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy en angustia. Esa angustia, hermanos, es a un nivel como si tuviera dolores de parto. Tal vez nosotros los hombres no tengamos idea de eso. Lo hemos visto, lo hemos experimentado como padres, muchos de nosotros, pero no como una madre en realidad lo ha sufrido, lo ha padecido. Pero un dolor de parto, hermanos, es algo muy fuerte, muy fuerte. Y el sentido original de este versículo 9 dice: Señor, ten misericordia, porque mi angustia es como los dolores del parto. Es muy fuerte, por favor, Señor, ten misericordia de mí.
se han consumido, se han encogido mis ojos de tristeza. Están consumidos de tanto llorar. Mi alma también se ha consumido por la aflicción y por el tormento. Y mi cuerpo también. El rey David estaba muy mal al grado de que su sentir le había afectado ya físicamente. Mi cuerpo, mi alma, mis ojos están consumidos. A veces así, hermanos, por tanto dolor que está ahí y que no puede salir, que está ahí, que permanece, nos enferma. Y llegan las enfermedades físicas. David se sentía mal, dice, mi cuerpo está lleno de aflicción, lleno de tormento, Señor, está consumido, ten misericordia de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar. Y este mensaje es para ti que has llorado mucho, que tus ojos están cansados de llorar, que tu alma está cansada y que incluso ese sentir te ha hecho sentirte enfermo o enferma. David estaba así como tú, pero él decía al Señor, ten misericordia. Y dice el versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor. Se estaba gastando, hermanos, su vida. Se estaba gastando de tanto lamento y tanta aflicción. Y sus años se gastaban de tanto suspirar, o en hebreo de tanto gemir. Su vida de David se estaba consumiendo, se estaba gastando, se estaba agotando, se estaba desgastando de tanto llorar, de tanta aflicción, de tanto gemir. ¿Cuántas personas hoy en día están así, con años llevando un dolor que no pueden sacar, que los ha metido en una profunda amargura sin poder salir? David se sentía así. Dice que se agotaban sus fuerzas. El hebreo de esta parte, hermanos, donde dice que se agotaban sus fuerzas, habla de una debilidad, como que tambaleaban sus piernas. Quiere decir que esas fuerzas se agotaban como unas piernas cuando ya no pueden más, cuando tienen algún peso que ya no pueden soportar más, empiezan a temblar, empiezan a flaquear esas piernas. La fuerza de David se sentía así, decir, Señor, ya no puedo más, quiero que veas cómo estoy, quiero que veas que me estoy desgastando, mi dolor es tan fuerte como un dolor de parto, estoy consumido en mis ojos, en mi alma, en mi cuerpo, me estoy desgastando de tanta aflicción, de tanto gemir, mis piernas ya no pueden más, mis fuerzas están tambaleando. Y mis huesos se han consumido, dice su palabra, a causa de mi iniquidad. Yo me pregunté, ¿por qué David expresa su iniquidad si a estas alturas en su persecución él todavía no cometía esos pecados de muerte que vemos y que muchos conocemos que hizo? Sin embargo, había algo aquí que él decía, pues a causa de lo malo que yo he hecho, ten misericordia de mí y ven y rescátame. Dice el versículo 11,
de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, o en otras palabras, de burla. Tal vez eso, hermanos, pues verlo como un enemigo es algo natural. No podemos esperar algo bueno de algún enemigo, sino lo peor. David estaba recibiendo burla, pero dice que se burlaban mucho más que sus propios enemigos, sus propios vecinos. Y mis vecinos mucho más se burlan de mí. Y aquí empezamos a ver, hermanos, una vida de David en donde no tenía en dónde poder refugiarse, porque era rechazado, primeramente por sus enemigos, pero también por sus vecinos. Y sigue diciendo, hermanos, y el horror o el temor, el pavor de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Cuando veían a David por la calle, lo evitaban. Esos conocidos lo evitaban. Y eso es algo muy feo, que tú quieras poder platicar con alguien, con algún vecino, con algún conocido, que puede ser alguien de nuestra propia casa, y que nos den la vuelta, que nos ignoren. ¿Y por qué lo hacían? Porque se había corrido el mensaje de que el rey iba a matar a ese hombre David. Entonces no era muy fácil que David se acercara a platicar con alguien, porque tenían miedo de que si los encontraban los fueran a matar a los dos juntos. Entonces la gente tenía miedo. Dice, el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Tenían temor sus conocidos, huían de él. Cuando lo veían, lo evitaban. Cuando lo encontraban por la calle, le daban la vuelta, como si no lo conocieran. Entonces él se sentía olvidado, dice el versículo 2, y ha sido olvidado de su corazón como si fuera un muerto. Me olvidaron como si yo estuviera muerto. ¿Te das cuenta de la soledad del sentimiento de David? En esa persecución, querer platicar con alguien, querer desahogarse con alguien y no tener a nadie y sentirse nada, sentirse como un muerto. Él se sentía que era como un vaso quebrado. ¿Y para qué sirve un vaso quebrado? No sirve para nada. David se sentía así. Estaba siendo tratado como si estuviera muerto. Y dice el versículo 13 que él escuchaba la calumnia, las murmuraciones de muchos. Y eran unas murmuraciones malas que él escuchaba. Y estaba en un sentir de miedo. El hebreo dice terror. El terror me asalta por todas partes mientras consultan o planean juntos contra mí. Era una situación muy fuerte que David estaba experimentando, hermanos. Cómo él se sentía. Y muchas veces cuando tenemos esos problemas queremos una respuesta rápida, queremos una respuesta inmediata casi. Y a veces si esperamos no sabemos esperar. Pensamos que esperar tal vez sea una semana, un mes o inclusive un año. Pero a veces Dios tiene otros tiempos. Y David, hermanos, escribió algo aquí para nosotros muy hermoso. En el versículo 15 dice, Señor, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Es, Señor, cuando tú digas, cuando tú lo digas, cuando tú quieras, líbrame. La palabra librar, amados, en su contexto original es arrebátame. Es algo que no pides permiso, simplemente lo ves y lo arrebatas. En tus manos, Señor, están mis tiempos. Arrebátame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ese problema, esa aflicción, eso que hoy en día muchos están padeciendo,
Esa es una expresión muy hermosa, decirle a Dios: Padre, en tu mano están mis tiempos. Es cuando tú digas: Señor, arrebátame de esta aflicción, arrebátame porque ya no puedo más. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, resplandece tu rostro sobre este sirviente. Sálvame, sálvame, ayúdame por tu misericordia. ¿Cómo podemos imaginar a David escribiendo esto? Con lágrimas, con temor, con un sentir de no sentirse nada, de sentirse ignorado, acabado, desgastado en sus ojos, en su alma, en su cuerpo enfermo. Hermanos, ¿qué podía hacer David si ya lo había dado todo, ya lo estaba entregando todo? Dice el versículo 17: no sea yo avergonzado, Señor, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. David decía: Padre, no sea yo avergonzado. Es una expresión, hermanos, muy, muy hermosa, en el cual este Salmo 31, en el versículo 1, comienza. Pero él decía: Señor, no me dejes así sin responderme, no me dejes plantado, porque hoy te estoy invocando. Que sean avergonzados los impíos, pero yo, Señor, que no quede avergonzado delante de ti. Dice el versículo 22, dentro de este sentir de desahogo o de queja, le decía a Dios en esa persecución: decía yo en mi premura, decía yo en mi prisa, en mi urgencia, yo decía en mi desesperación: cortado soy de delante de tus ojos. Yo decía: Señor, estoy cortado delante de ti, porque las cosas que me están pasando son muy claras y muy obvias de que tú no estás conmigo. David se sentía así, y él expresa también mucha confianza, y eso, hermanos, es lo que Dios nos quiere transmitir, que veamos cómo su hijo David actuó después de haber expresado esto. Decía yo en mi premura, en mi urgencia, en mi prisa, estoy cortado delante de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, si no lo hemos dicho, lo hemos pensado? Estoy desechado delante de tus ojos, estoy desechado, porque toda mi aflicción, todo lo que me pasa, es por mi iniquidad, y hoy estoy abandonado. David sintió eso. Una persona que hemos respetado y que hemos admirado también, y que ha sido una luz y un ejemplo para muchos de nosotros en esta generación. Él se sentía cortado porque no podía creer todo lo que le estaba pasando. Pero, hermanos, él siguió diciendo: Padre, aunque me siento cortado delante de tus ojos, tú escuchaste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Y esa palabra clamor es llamar a gritos. A veces no tenemos la oportunidad de hacerlo por varios motivos externos, pero en el corazón todos hemos gritado a Dios por misericordia. Y él confiaba, hermanos, aún después de sentirse cortado y desechado, sentirse que Dios no estaba con él. Él decía:
Tú escuchas la voz de mi ruego cuando yo clamo a ti. Tú lo escuchas. Él tenía, hermanos, confianza y refugio. Y aquí me quiero ir al versículo 1 de este Salmo 31, que dice: en ti, oh Señor, he confiado. La palabra confiado, hermanos, es en hebreo hasiti, significa huir precipitadamente a refugiarse. Hay una palabra similar en la Biblia que está en el Salmo 13:5, te voy a leer. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Yo en tu misericordia he confiado. Batakti. Esa confianza, hermanos, es una confianza donde uno se apresura a refugiarse. Pero no es tan precipitadamente como la que David expresa en este versículo 1. La palabra batakti, como dice el Salmo 13:5, yo en tu misericordia he confiado, es que alguien se apresura a refugiarse, como cuando va a llover y uno está afuera sin paraguas, en algún lugar donde cubrirse, se apresura uno a refugiarse. Cuando hay algún evento en las calles, que hay algún asalto y hay disparos, lo que sea, la gente, ¿qué hacemos? Pues rápidamente nos buscamos un refugio. Eso de apresurarse a refugiarse es la palabra batakti. Mas yo en tu misericordia he confiado, como dice el Salmo 13:5. Pero la palabra he confiado que David expresa en el Salmo 31, versículo 1, es la palabra hasiti. Quiere decir que es huir de una forma precipitada a refugiarse. Es algo alarmante, es algo desesperante, porque se sentía tan mal que le urgía refugiarse en Dios. Y es una palabra muy hermosa que nos deja ver un contexto que nuestras traducciones tristemente no nos dejan ver. Pero David estaba corriendo, estaba huyendo precipitadamente a refugiarse en la presencia de Dios, porque sus problemas eran muy fuertes. Y dice: no sea confundido jamás. La palabra confusión, hermanos, en hebreo es ebushá. Ebushá, hermanos, es una confusión que se genera cuando uno espera mucho a una persona. Y hay un ejemplo en la Biblia en donde mataron al rey de Moab. Fue un encuentro que tuvo Ahod con este rey a solas en su palacio. Este rey mandó a sacar a todos porque este hombre, Ahod, le iba a dar una noticia. Pero en realidad lo que él iba a hacer era quitarle la vida. Entonces sacó una espada, la atravesó y le quitó la vida, lo dejó tirado, muerto, y se salió, cerró las puertas y sus sirvientes estaban afuera, estaban esperando a que este rey los mandara a llamar. Pero fue tanta su espera sin respuesta que se empezaron a preocupar. Ellos inclusive pensaron que estaba haciendo sus necesidades en el baño, pero se tardaba demasiado y dijeron: esto no puede ser. Entonces dice la escritura en Jueces 3:25, y habiendo esperado hasta estar confusos. Ebushá es la misma palabra que David expresa en este salmo: no sea yo confundido jamás. Como diciéndole: Señor, vengo precipitadamente a refugiarme delante de ti. Por favor, que yo no sea confundido, que yo no quede aquí plantado
Hay otras versiones que dicen avergonzado, porque cuando una persona no recibe respuesta, queda avergonzado delante de los enemigos. David estaba huyendo y no quería quedar avergonzado delante de sus enemigos, y lo agarraban, lo atrapaban y le quitaban la vida. Decía: Padre, que no sea yo confundido. En ese sentir de que no se confundieran como estos sirvientes por tanto esperar y no recibir respuesta. Esta palabra, esta expresión, pasó lo mismo cuando el pueblo estaba esperando a Moisés, cuando subió al monte y tardaba Moisés. Dice Éxodo 32, versículo 1, que tardaba Moisés en descender. Ahí la palabra tardar es kiboshe. Nuevamente aparece la misma palabra, ebushá, que habla acerca de una tardanza. Esta confusión se refiere a eso. David decía: yo no quiero estar confundido de tanto esperar. No me dejes plantado, no me dejes sin respuesta, porque he venido huyendo precipitadamente de delante de ti a refugiarme. Sigue diciendo: líbrame o dame la escapatoria, faletenia en hebreo, en tu justicia. Dame, Señor, la escapatoria, porque tú eres un Dios justo. Se estaba refugiando, y eso, hermanos, amigo, es un mensaje que tenemos que hacer. No refugiarnos en cosas vanas, sino refugiarnos en la presencia de Dios. Dice el versículo 2: inclina a mí tu oído y líbrame. Nuevamente la misma palabra, katzileni, de arrebátame. Arrebátame. David estaba con unas ansias, con una sed tan fuerte de que Dios le respondiera, que derramó aquí toda su alma en este salmo, en estos apuntes que él estaba haciendo. Arrebátame pronto, arrebátame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. El hermano sabía que Dios era como una roca, como un castillo. Un castillo, hermano, tiene protección, pero también tiene ataque. No sé cómo poder expresar esto. Tal vez es como un niño en una estación de policía. Si alguien lo viene persiguiendo, se siente tan seguro, se siente tan refugiado, no solamente por el lugar, sino porque sabe que si esa persona que lo persigue quiere hacer algo, ahí hay policías que lo van a defender. Es un refugio y también una seguridad de saber que hay una respuesta de ataque si intentan hacer algo. Esa palabra de castillo, mi roca y mi castillo, hermanos, eso es algo que expresa en el idioma original una protección y a la misma vez un ataque. Y dice algo muy hermoso: por tu nombre me vas a guiar y me vas a encaminar. Por tu nombre, por amor a tu nombre es que tú me vas a guiar, Señor. No por lo que nosotros somos, buenas obras o malas que hayamos hecho. No importa. Lo que importa es que Dios lo hace por amor a su nombre. Y por ese amor es que Él pedía guianza y que lo encaminara. Eso es lo que nosotros buscamos y pedimos. Y dice el versículo 4: sácame, Señor, de la red que han escondido para mí. Sácame de esta trampa, pues tú eres mi refugio. Refugio, hermanos, es un lugar fortificado. David se sentía tan seguro yendo a la presencia de Dios. Él decía: tú eres mi roca, tú eres mi castillo, eres mi lugar fortificado, una fortaleza. Y dice, hermanos, el versículo 5, una expresión que les comentaba al comienzo de este mensaje, que se hace cuando una persona ya no puede, cuando ya lo has entregado todo,
cuando sientes que ya no puedes dar un paso más, cuando estás a punto de caer, de desvanecerte, de perderlo todo. David dijo algo que posteriormente también nuestro Maestro, nuestro Mesías Salvador dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, tú me has rescatado, oh Señor Dios de verdad. Tú me has rescatado. Expresando, hermanos, una confianza y un resultado, una fe tan hermosa de sentirse Él rescatado dentro de su aflicción y de su persecución. Daba por hecho que Dios lo iba a librar. Y eso es algo difícil de poder decretar y declarar cuando estamos en lo más duro de la batalla y en lo más duro de la aflicción. Poder decretar que Dios nos va a ayudar. Y David, a pesar de su sentir, decía: tú me has rescatado. Daba por hecho su libertad, confiaba plenamente en Dios. Pero él, hermanos, encomendaba su espíritu en su mano. Encomendaba su espíritu en su mano. Dice el versículo 6: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. Su sentir de David, hermanos, decía que aborrecía a todos aquellos que esperaban en vanidades. Una vanidad es algo que es transitorio, es algo que es insatisfactorio. Es una vanidad ilusoria, quiere decir que es inútil. Y hoy en día, especialmente en estas fechas, son fechas en las que muchos buscan escapar de alguna situación que los está agobiando y tratan de escapar refugiándose en alguna convivencia familiar, con amigos, con alguna pareja. Tratan de buscar ese escape a sus problemas, intentando minimizar su dolor en esos momentos de alegría. Intentan desconectarse de su realidad. Intentan desconectarse, escaparse en un espacio donde hay regalos, donde hay fiestas, donde hay música, donde hay alcohol, donde hay drogas. Y todo eso no es más que una vanidad, algo transitorio e insatisfactorio, que solamente ilusionan, pero que no resuelven, que no pueden sanar. Todo eso es temporal. Y David decía: yo aborrezco a todas esas personas que esperan en vanidades, en esas ilusiones. Pero yo en ti, Señor, he esperado. Yo en ti he esperado. Porque todo, hermano, lo demás pasa y el problema va a seguir ahí. Pero si nosotros buscamos al Señor como David lo hizo, vamos a obtener buenas respuestas. Dice el versículo 8 acerca de esta confianza anticipada: no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Él estaba dando por hecho, hermanos, que iba a ser librado. Versículo 14: mas yo en ti, Señor, confío y digo: tú eres mi Dios. Yo confío en ti, no confío en mis amigos, no confío en las fiestas, no confío en mis amistades, no confío en la droga, no confío en el alcohol, no confío en nada. Confío en ti, Señor. Versículo 19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen,
que has mostrado a los que esperan. Hermanos, está hablando de una bondad grande. La palabra hebrea ahí es rab. La palabra rab, hermanos, es algo suficiente. La bondad de Dios es suficiente. ¿Puedes recibir algo grande? Sí, podemos recibir muchas cosas grandes que pueden hacer inclusive olvidarnos por un momento de nuestra aflicción, de nuestro dolor. Pero no va a ser suficiente. Vamos a querer buscar más. Vamos a querer ir por eso en el cual pensamos que vamos a estar bien, que vamos a mejorar. Y cuando pasa nuevamente, nos encontramos con el problema y nunca vamos a estar satisfechos. Pero la bondad de Dios es rab, es suficiente, la cual está guardada para los que le temen. Y sigue diciendo David, tú has mostrado a los que te esperan, o aquellos, en hebreo, que huyen despavoridamente. Tú has mostrado a los que huyen, a los que van a refugiarse en ti, delante de los hombres. Quiere decir, hermanos, que la misericordia, la bondad de Dios es expresada de una forma clara a todos cuando alguien se refugia en Él. Si tú te refugias en Dios, si yo me refugio en Dios como nuestro castillo, como nuestra roca, Él nos va a demostrar su bondad y nos va a responder, y esa respuesta va a ser muy obvia y muy clara delante de todos los hombres, y todos lo van a ver para glorificar el nombre de Dios. Dice el versículo 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración o de la trampa del hombre. Tú los vas a esconder, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención, un muro de contención de lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Dice el versículo 23, amen al Señor todos ustedes los santos, a los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Amado hermano, este salmo es un salmo que habla por sí solo. Y hay algo que no podríamos creer de David, que él decía, después de todo esto que conocemos hoy, su vida, su persecución, su sentir, decía en el versículo 7, me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a gozar y cómo me voy a alegrar, Señor, en tu misericordia si mi aflicción está tan fuerte que no puedo concentrarme yo en sonreír, no puedo concentrarme en estar alegre por nada? Porque ya no hay en mi mente otro espacio más que pensar en lo que me aflige, en mi problema, en mi aflicción. Pero David nos dice algo muy hermoso en el versículo 7, que dice, yo voy a estar alegre y me voy a gozar porque sé que tú ves mi aflicción. Y en hebreo, hermano, dice et ani, que es de principio a fin. Tú ves mi depresión. De principio a fin, tú ves mi depresión. Hermano, Dios conoce tu problema desde que comenzó hasta el final. Y David se sentía tan contento, tan alegre de saber que Dios estaba atento a su problema. Estaba en un estado de depresión. Et ani, de principio a fin mi depresión, dice. La depresión, hermano, es un estado de ánimo que es muy intenso. Una desesperación que puede durar semanas, meses o inclusive hasta años.
Y David estaba en ese sentimiento, pero él decía, yo estoy contento porque sé que tú tienes en cuenta mi vida, lo que estoy padeciendo. Y sigue diciendo, tú has conocido mi alma en las angustias. Tú conoces, Señor, mi calamidad, conoces mi aflicción, conoces mi tribulación, mi conflicto, conoces mi enfermedad. Tú las conoces, y David estaba muy contento por eso, porque él decía, tú conoces de principio a fin todo lo que yo padezco. Tú has conocido mi alma en estos momentos de angustia. Y quiero leerte el libro de Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto ante tus ojos, ante sus ojos, todo. Y en este contexto, nuestros problemas, Dios los conoce. De principio a fin, dice, porque has visto mi aflicción, et ani, de principio a fin mi depresión. Y es algo hermoso por el cual David decía, estoy contento, estoy contento. Y hermano, yo quiero que tú te quedes con eso, de que tú estés contento, de que sepas de que Dios está atento a tus problemas, está atento a tus aflicciones, y que Él ha preservado este mensaje, que preservó a David, que preservó ese pergamino que llevaba corriendo cuando lo perseguían, el cual nos dice, tome aliento tu corazón, porque yo estoy atento a tus problemas. Solo que Él pide, hermanos, que vayamos y nos refugiemos a Él. No busques refugio en otra cosa. No lo busques porque no lo vas a encontrar. Son vanidades que no sirven para nada, que pasan. Pero la mano de Dios, su protección, su presencia, esa no pasa, esa permanece para siempre. Y esa es la que sana, la que restaura. Amado hermano, yo quiero que tú sepas, hermana, amigo, que Dios está atento a tus padecimientos, que tú lo creas y que esta palabra pueda tocar tu corazón. No te desanimes, sigue luchando, sigue corriendo, sigue esforzándote. Y yo espero que este salmo tú lo retomes en tu intimidad y que Dios te hable ahí en tu intimidad, porque ese es el espacio para nosotros tomar aliento. Tome aliento tu corazón y volver a empezar y seguir luchando. Y ahí estamos, hermanos, caminando de la presencia, con la presencia de Dios en esta vida llena de obstáculos, pero en la cual podemos estar gozosos y alegres, sabiendo que Dios está atento a todo lo que nos pasa y que conoce lo más profundo de nuestro ser, ese dolor que está ahí y que muchas veces no expresamos a nadie, pero que está ahí, nos lastima y nos hace daño. Pero ahí está Él, esperándonos, el cual nos dice, hijo, quiero que encomiendes en mi mano tu espíritu. Encomendamos en la mano de Dios nuestro espíritu, como David lo hizo, como el Mesías lo hizo, cuando ya no hay nada más que dar, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando hemos dado todo, cuando nuestras fuerzas han llegado a un límite, cuando nuestras piernas flaquean y se tambalean y que ya no pueden dar un paso más, cuando estamos cansados de llorar, cansados en el alma, enfermos, cuando ya no podemos hacer nada más, ese es el momento en decir, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu.